La semana anterior iniciamos estudiando la vida de José, el hijo de Jacob, aquel que llega a ser el administrador de todo el imperio egipcio. Dice que luego de Faraón estaba José. Y quisiera invitarles en esta mañana al libro de Génesis, el capítulo 39, del verso 1 al 9. Génesis, capítulo 39, del verso 1 al 9. Y dice el texto bíblico así: los ismaelitas, no olviden que la semana anterior habíamos visto que los hermanos de José le vendieron a unos mercaderes ismaelitas. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José, y éste prosperó la casa del egipcio su amo. Y su amo, Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó la buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía. Y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer, su esposa. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Creo, mis amados, que la vida de José tiene tanto que decirnos y enseñarnos, tanto por aprender. Y creo que este capítulo tiene mucho que decirnos. En 9 versículos hay tanto. Y yo quisiera rescatar en esta mañana 5 aspectos de estos textos. Lo primero que me llama la atención es la buena actitud que generalmente tenía José. No olvidemos que José ya había sido vendido por sus hermanos y ahora vuelve a ser vendido. José se transforma en una mercancía que se compra, que se vende. Él pudo sentirse con todo el derecho enojado, frustrado, molesto.
Pero dice el texto bíblico que cuando llega a la casa de Potifar, que era un oficial de el faraón, dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José y que a partir de la llegada de José hubo una mayor prosperidad en la casa del faraón. Mis amados, aquí hay un principio fundamental, que en medio de todo lo que vivimos es importantísimo tener una buena actitud. Víctor Frank, y les sugiero que lean el libro, o les recomiendo El hombre en busca del sentido. Víctor Frank decía que en muchas ocasiones no puedo cambiar las situaciones a las cuales me enfrento, pero sí puedo decidir cómo y con qué actitud voy a enfrentar lo que estoy viviendo. Mire, las personas que estaban alrededor de José reconocieron la buena actitud. Y Potifar dice, Dios está con José. Yo le invito a pensar, ¿qué hubiera pasado si José en la casa de Potifar hubiera estado enojado, frustrado, usando tal vez algunas palabras mucho más nuestras, fruncido, trompudo, tirando las puertas y diciendo es el colmo, cómo me venden, no se dan cuenta? No vemos esa actitud. Porque, mis amados, José tenía claro que desde que Dios le había dado su sueño, él iba a llegar y tenía un propósito. Y yo no estoy diciendo que frente a una actitud difícil no podamos reconocer que estamos incómodos o molestos. Pero sí es muy triste que nos quedemos enganchados en ese dolor y en ese sufrimiento. No olvidemos, una mala actitud es como una llanta baja. Si no la cambias, no irás a ninguna parte. Podemos tener lo mejor, podríamos tener en casa, pero hay personas que tienen una constante mala actitud. Y mire, las personas que tienen una mala actitud tienen la queja en la punta de la lengua. Las personas que tienen una mala actitud tienen la queja en la punta de la lengua. Y cuando usted escucha hablar a estas personas, es queja tras queja, tras queja, tras queja. Y da ganas de decir, ay Diosito, mejor ya llévame. Solo es queja. Y nadie duda que ha sido tiempos difíciles, lo hemos dicho así. Y no queremos trivializar el momento que estamos viviendo. Pero esa mala actitud nos lleva a poner la mirada solo en la prueba y no en la bendición. Y claramente José tuvo esa capacidad de ver, sí, he sido vendido por mis hermanos, he sido vendido por los ismaelitas, pero Dios me ha bendecido al traerme a esta casa y en poco tiempo llevarme a ser el mayordomo, el administrador de esta casa y del campo de Potifar. Las personas que tienen una mala actitud no tienen una solución para cada problema, tienen un problema para cada solución. Las personas que tienen una mala actitud no tienen una solución para cada problema, tienen un problema para cada solución. Y yo quiero invitarles en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, a que hagamos una pausa y podamos preguntarnos cuál es mi actitud en mi casa, en mi familia, en el trabajo. Tal vez me he quedado en el dolor, en el resentimiento y la amargura
Y no olvidemos lo que dice el texto bíblico, que de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez es el momento de pedir que el Señor sane mi corazón para que mis palabras sean instrumentos de bendición, de vida y no de muerte. Para que mis palabras sean instrumentos de bendición, de vida y no de muerte. No olvide, José no es que estaba viviendo una época color de rosa, pero en medio de lo que vivía, él decidió tener una actitud saludable y decir: Señor, tal vez yo no puedo cambiar la situación que ahora vivo, pero sí tengo la opción y la capacidad de tener una actitud saludable en medio de lo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, sí, pero no me quedo únicamente en la prueba. También veo la bendición del Señor sobre mi vida. No olvide, una mala actitud es como una llanta baja. Si no la cambias, no irás a ninguna parte. Pero mire, el texto bíblico también dice que Dios estaba con José. Y eso lo dice claramente. Pero alguien podría decir: pero Alexis, ¿cómo que Dios estaba con José? Sus hermanos le venden a Potifar. Está de esclavo ahora. Parece que hay una confusión ahí. Mis amados, servir y amar a Dios no significa que no habrá pruebas. Significa que en medio de esas pruebas Dios está con nosotros. Y Dios estaba con José. Y cuando vamos al capítulo 39 de Génesis, en 3 versos se repite esta frase. El verso 2, el verso 21 y el verso 23. Usted puede revisarlos en casa. Y se repite 3 veces: y Dios estaba con José. Mire, cuando un principio se repite en una porción bíblica en varias ocasiones, es como que Dios quiere enfatizar, remachar un principio. Dios estaba con José. Por eso dice el texto que Dios prosperó la casa del egipcio. Mis amados, cuando Dios está con nosotros, nos volvemos instrumentos de bendición. En su trabajo, en su familia, sus jefes, la gente que le rodea va a decir: desde que esta persona llegó, ha venido la prosperidad a esta casa. La promesa es que todo lo que tu mano tocare prosperará. Potifar se dio rápidamente cuenta que José tenía algo especial, algo diferente. Y ese algo diferente era Dios en su vida. Mis amados, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, ¿se dan cuenta que Dios está con nosotros? No sé si alguna vez alguien le ha dicho: usted tiene algo especial. Usted tiene una paz, una tranquilidad. Coménteme, ¿qué tiene usted? No soy yo. Es Dios en mi vida. No soy yo, es Dios en mi vida. Por eso les decía que la actitud de José era fundamental en este tiempo. Las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Que nuestra vida cristiana sea coherente con nuestros actos. Esas 2 palabritas que dicen mucho: el buen testimonio. Es fundamental el buen testimonio. El apóstol Pablo en algún momento decía: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Imagínense ustedes la gran responsabilidad que Pablo estaba poniendo sobre sus hombros. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Mire, cuando voy a la vida de José,
estoy seguro que Dios desea bendecirnos y prosperarnos en cada área de nuestra vida. Y eso vemos en la vida de José. Dios prosperó tanto la vida de José que le llevó a ser el administrador de todo un imperio. Pero no olvidemos algo: el camino a la bendición es la obediencia. En la obediencia hay bendición, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero parece ser que en esta época anhelamos la bendición del Señor sin caminar en obediencia. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa lo que digas, Dios te va a bendecir. ¿Sabe? Meditaba en estos días cuando la Biblia dice en Génesis que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Pero parece que con el tiempo los hombres tratamos de formar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios voluble, maleable, que podemos adaptarle a mis necesidades. ¿Esto me agrada de Dios? Lo tomo. ¿Esto no me agrada o no me gusta tanto? Pues lo dejo de lado. Y comenzamos a construir un Dios que se adapta a lo que yo quiero, a lo que yo espero, a lo que yo necesito. Y cuando voy a la vida de José, hay un elemento fundamental: es la obediencia, la negación, caminar por el camino angosto, por el sendero angosto. No olvide, Dios desea bendecirnos, y estoy seguro que sí. Y Dios bendice y Él hace llover sobre justos e injustos, porque Él es Dios y no me pide permiso a mí ni a nadie para bendecirnos. Pero en la vida de José, lo que yo encuentro es que la palabra bendición está tomada de la mano de la obediencia. Pero mire, el tercer principio que yo encuentro es fiel en lo poco. Hemos dicho que José llegó a ser el segundo al mando de uno de los imperios más importantes que ha tenido la historia, el imperio egipcio. Hasta ahora hay huellas, hasta ahora hay elementos que nos llevan a reconocer la grandeza de este imperio. Pero sabe, él no empezó allí. Él empezó siendo fiel en lo poco. Y la Biblia dice claramente: el que es fiel en lo poco, el Señor le pondrá sobre mucho. José fue un fiel administrador de las ovejas de su padre Jacob. Segundo, fue un fiel administrador en la casa de Potifar. Tercero, fue un fiel administrador cuando llegó a la cárcel por una falsa acusación. Y fue fiel cuando llegó al palacio de Faraón. ¿Sí percibe usted cómo José era un administrador fiel? Mis queridos hermanos, donde Dios nos haya puesto, seamos fieles administradores. Donde Dios le haya puesto, no tomemos este trabajo. Pero ¿cómo me van a dar a mí este trabajo? ¿No saben acaso que yo soy? Pues claro. Mis amados, el servicio te abre las puertas. El servicio nos abre las puertas. El que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre mucho. Si en su trabajo le ponen a hacer, entre comillas, algo no tan relevante, hágalo con gozo, hágalo con alegría, hágalo con la actitud correcta, porque esa fue la historia de José. Señor, tú me has prometido que voy a ser un hombre importante y me pones aquí a estar sirviendo de esclavo. Señor, parece que estás un poco equivocado. Mis amados, seamos buenos administradores
o administradores fieles de lo que Dios nos ha dado, de nuestros talentos, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestros ministerios. Señor, yo voy a ser fiel cuando tú me lleves más arriba. Ese no es el principio. Si yo no soy fiel ahora, cuando llegue más arriba, tampoco lo voy a ser fiel. Tampoco voy a ser fiel. Señor, yo quiero ser generoso cuando tú me des mucho. Así no funciona el principio. Voy a ser fiel y generoso con lo que ahora tengo, para que tú me pongas sobre mucho. Si no soy buen administrador de 10, difícilmente nos pondrán a administrar 100, 1000 o 10,000. ¿Usted cree que Dios le iba a llevar a José a ser administrador de un imperio cuando no podía administrar ni siquiera un grupo más pequeño? No. No olvide, José llegó lejos porque era un buen trabajador. Se esforzaba por aprender, por crecer y mejorar su trabajo. Mis queridos hermanos, valoremos y cuidemos nuestros trabajos, que es el medio que Dios utiliza para llevar el pan a nuestros hogares. En muchos casos es necesario caminar la milla extra. Parece ser que José tenía claro el principio de Colosenses. Y miren este texto. Miren lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Yo creo que José caminaba en ese principio. Y todo lo que hagan, todo, háganlo de corazón, de buena gana, buena actitud. ¿Sabe? Como para el Señor. José decía, voy a servir a Potifar, pero estoy sirviendo a Dios. Voy a servir a mi padre, pero estoy sirviendo a Dios. No lo hago para los hombres. No busco un reconocimiento de los hombres. No lo busco. Porque lo hago para Dios. Y es hermoso reconocer lo que dice Hebreos. Y Dios, que no es injusto, sabrá reconocer el trabajo de amor que ustedes hacen. Miren ustedes en otras traducciones, ese háganlo de corazón dice, háganlo con una buena actitud. No sé si usted alguna vez ha pedido un favor, pero lo han hecho de tanta mala gana que mejor uno dice, mejor lo hubiera hecho yo. De tanta mala gana que mejor uno dicho, yo ya lo hubiera hecho y me hubiera ahorrado tanta mala cara. Miren ustedes a José con la actitud saludable. A veces pensamos que de forma mágica José estaba ahí en la casa de Jacob y pegó un brinco y llegó a ser el segundo al mando. No, hay un camino, hay un proceso, hay un tiempo, hay un momento. No olvide, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Mientras yo meditaba en este texto decía, Señor, estoy seguro que en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país, otro gallo nos cantaría. Otro gallo nos cantaría si tuviéramos esta actitud. Voy a servir como si estuviera sirviendo al mismo Cristo. Voy a amar como si estuviera amando al mismo Cristo. Voy a compartir un pan
como si estuviera compartiendo el pan con el mismo Cristo. Vayamos al cuarto principio: confianza y lealtad. Mire, José no la tenía muy fácil. Un hombre comprometido, servicial, y de un momento al otro aparece la esposa de Potifar y le dice, sin ningún inconveniente, sin ningún empacho: acuéstate conmigo. Listo. Acuéstate conmigo. Listo. Pero sabe, José tenía dos principios que le acompañaban: confiable y era leal. Confianza y lealtad. Y José le responde, le dice: Potifar me ha puesto de administrador de todo lo que tiene. José reconoce que Dios utiliza a Potifar para bendecirle y honrarle. Cuando José le dice no a la esposa de Potifar, nos deja ver su carácter, integridad y la lealtad a su jefe. ¿Sabe? Valoremos la confianza que la gente ha puesto en nosotros. Valoremos y cuidemos la confianza que mi esposa, que mis hijos, que mis padres, que mis jefes, que mis hermanos, que mi comunidad ha puesto en mis manos. José estaba diciendo: ¿cómo puedo fallarle a mi jefe que me ha honrado tanto? No puedo fallarle. No puedo pagarle con esta moneda. No es justo. La confianza es algo muy delicado. Por tanto, hay que cuidarla. No olvide usted que la confianza sube por escalera y baja por ascensor. A veces un acto, a veces algo borra esa sensación de confianza. Cuando se pierde la confianza, toma tiempo recuperarla y en ocasiones no se la recupera. Y aquí hay que separar las cosas. Una cosa es perdón y otra es confianza. No todo va en el mismo saco. Una cosa es que yo te perdone por la sanidad emocional de mi vida y otra cosa es que yo vuelva a confiar en ti, en tus actos. ¿Sabe? Vemos entonces cómo José es un hombre confiable. Es un hombre que uno puede confiar en él, en su integridad, en sus valores, en sus principios. Pero lo segundo que encontramos es la lealtad. ¿Sabe? Lealtad es guardar las espaldas de las personas. José pudo haber dicho: ay, ¿para qué complicarse la vida? Mire, señora, esto queda entre nos. Pero José no actúa así. José guarda las espaldas de su jefe. Y mire, lealtad no es decir a todo que sí. Eso no es lealtad. Y tampoco hacernos los que no vemos nada. No, eso no es lealtad. Lealtad es tener la capacidad de decir lo que pienso en privado, para ayudarte a crecer y mejorar y no para humillarte. Lealtad. Que la lealtad sea algo que nos acompañe en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. ¿Sabe? Hay una historia en la Biblia, una historia dolorosa, difícil,
la historia de David y Absalón, su hijo, que está en 2 de Samuel 15, usted puede revisarla en casa. Y me gustaría también sugerirle un libro que lo he estado revisando estos días, Perfil de 3 monarcas. La historia cuenta que Absalón, el hijo de David, se paraba en la puerta del reino de David y decía: el reino te escucha y yo sí te escucho. ¿Sabe? El problema no era tanto que Absalón escuchara a aquellos que tenían una necesidad. No, ese no era el problema. El problema era que Absalón quería desprestigiar a David porque él quería llegar a ese reino. No olvide usted, Dios pone reyes, quita reyes, Él es dueño y soberano. La lealtad es algo fundamental. ¿Sabe lo que quería hacer Absalón? Hablar mal de él, hablar mal de él, hablar mal de él, para llegar a este lugar. En cuántas ocasiones personas, tal vez en el trabajo, tratan de desprestigiar a todos para yo llegar a ese lugar. Mire, cuando yo piso la cabeza de los demás para llegar lejos, no es justo, no es saludable, no es correcto. Que yo llegue lejos por mis actos transparentes, honestos, de lealtad, de compromiso, de trabajo. Qué bueno, así voy a llegar lejos. Pero no olvide usted la lealtad. Vayamos terminando en esta mañana. Pero sabe, José dice algo que me llama mucho la atención. Luego de la propuesta de la esposa de Potifar, él dice: ¿cómo voy a pecar contra Dios? José no perdía de vista que Dios era el que estaba con él y que él iba a revisar su vida. ¿Sabe? José sabía bien que si José fallaba o tropezaba, no lo hacía solo con Potifar, lo hacía con Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y José sabía bien que Dios conocía su caminar. Les dejo esta pregunta que tal vez es la que yo me hacía mientras preparaba la enseñanza. Si José accedía a la propuesta de la esposa de Potifar, ¿habría llegado a ser administrador de Egipto? Me queda la pregunta. Tal vez no. Porque si yo no puedo administrar mi propia vida, ¿cómo puedo administrar la vida de los demás? No olvide usted que cuando hablamos de liderazgo saludable, al primero que tenemos que liderar es a nosotros mismos. Cuando hablamos de liderazgo saludable, a los primeros que necesitamos liderar o gestionar un liderazgo es a mí mismo. ¿Cómo lidero a los demás si yo mismo no puedo liderarme? No puedo decirles a las personas: hagan lo que les digo, no lo que yo hago. Hagan lo que les digo, no lo que yo hago. Mis amados, José sabía bien que el pecado trae dolor y angustia. Primero a mi vida y luego a los seres que amamos. En Crónicas está la oración de Jabes. Y me gusta tanto esa oración, y hay una frase que me inquieta. Y Jabes dice: líbrame del dolor y de la angustia que trae el pecado. Líbrame del dolor y de la angustia que trae el pecado. El pecado quebranta la relación con Dios y nuestro prójimo.
Cuando vamos al libro de Génesis, es algo muy parecido a lo que yo encuentro en la vida de Potifar y José. Mira, José, tú puedes administrar todo, menos tocar a mi esposa. Y Dios les dijo lo mismo a Adán y Eva: ustedes tienen todo, menos este árbol y este árbol y este fruto. Todo caminaba bien, hasta que deciden no obedecer. Y percibamos cómo se quebranta la relación con Dios. Se quebranta la relación con la creación. Y se quebranta la relación con mi prójimo. Miren ustedes cómo entonces el pecado no es algo trivial. Por eso en esta mañana les invito a que cada uno de nosotros valoremos y cuidemos lo que Dios nos ha dado, siendo fieles y leales al llamado de Dios. Valoremos y cuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Que Dios nos dé la sabiduría para caminar en estos principios. No olviden, esta mañana hemos visto entonces lo importante que es tener una buena actitud. Dios estaba con José. Hay que ser fiel en lo poco y el Señor nos pondrá sobre mucho. Confianza y lealtad. Que en nuestra vida podamos ser confiables y leales. Y el último principio es cómo voy a pecar contra Dios. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para caminar en esos principios. Le invito a ponernos de pies, por favor. Les invito en esta mañana a que hagamos una pausa y pensemos en lo que hemos dicho o hemos enseñado. Tal vez necesitamos cambiar algo, mejorar. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía el texto bíblico. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra y tu presencia. Gracias porque tu palabra en muchos casos nos cuestiona. En muchos casos nos desafía. Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a crecer. Señor, yo quiero orar por mis hermanos que están en esta mañana aquí en el templo. También quiero orar por nuestros amigos y hermanos que ahora nos miran.
por nuestra transmisión. Y pedirte que les bendigas, les ayudes. Y Señor, te pedimos la fortaleza para caminar y transitar en estos principios. Gracias, Señor.